Estimado profesor del curso de Evaluación de Impacto Ambiental, daré a conocer el análisis completo del expediente, creación del centro de acopio, transformación y comercialización de cacao en el distrito de Constitución, provincia de Oxapampa y departamento de Pasco. Mi persona expositora, Flores Paucar Jennifer, docente a cargo de la revisión, Quisparellano Jonathan. En esta presentación se muestra el contenido del audiovisual. Y voy a empezar con una pequeña frase. En ningún otro producto la naturaleza ha concentrado un alimento tan valioso y saludable en un espacio tan reducido como en una semilla de cacao. Ahora voy a explicar las generalidades del proyecto. En la solicitud del titular del proyecto se da en el Gobierno Regional de Pasco con la coordinación del área del monitoreo ambiental de Alps Prime en el laboratorio analítico acreditado del Instituto Nacional de Calidad INACAL y se efectuó el monitoreo de calidad de aire, suelo y ruido. Con el nombre del proyecto, creación del centro de acopio, transformación y comercialización de cacao, en el servicio de campo del monitoreo de aire, toma de muestras y análisis de los parámetros de campo que se realizaron los días 10 y 11 de mayo del 2022, contando para tal efecto con la participación de un monitorista, también los equipos y materiales para cumplir los objetivos. En la recepción e inicio del análisis de las muestras se inició el 16 de mayo del 2022. Continuando, voy a explicar la descripción del proyecto en QGIS. Lo primero que debemos hacer es ingresar al programa QGIS, luego se tiene que cambiar las coordenadas a UTM y para ello dirigimos a proyecto, luego a propiedades. En este caso vamos a trabajar con WGS84 UTM zona sur, luego ponemos aplicar y aceptar. Como se ve, ya se cambió las coordenadas a UTM. En este caso yo tengo las coordenadas ya en Excel y los voy a transportar a QGIS. Ahora nos vamos a capas, luego añadimos capas. En este caso yo voy a añadir el texto delimitado. Luego nos dirigimos a la carpeta donde se extrajo el archivo a insertar a QGIS. Y como se ve, ya se muestra una tabulación de las coordenadas. Después nos dirigimos a añadir y cerrar. Luego nos dirigimos a la zona de estudio donde se observan los puntos que vendrían a ser las coordenadas. Y ahora vamos a delimitar el perímetro. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, nos dirigimos a esta parte donde dice nueva carpeta de archivo SHAPE. Ahora nos dirigimos a los 3 puntos y ubicamos nuestra carpeta donde se guardará la delimitación del proyecto y se crea una nueva carpeta. Y le ponemos el nombre de área en polígono, después le ponemos enter y luego ingresamos a la carpeta y en esta parte ponemos área en polígono y luego guardar. Ahora nos dirigimos a codificaciones de archivo y se trabaja con UTE-18, después en tipo de geometría escogemos el polígono. También adicionamos la dimensión en WGS84 UTM zona 18 sur. Ahora se utilizará el polígono para hacer el perímetro del proyecto a trabajar y empezamos a hacer las marcaciones para el perímetro. Al culminar se hace un anticlic y colocamos 1 y aceptar. Ahora se muestra la enmarcación del color rojo del perímetro con el polígono. Una vez concluida el área del perímetro, le vamos a dar una visibilidad y para ello nos dirigimos a polígono del proyecto y nos dirigimos a propiedades. Luego le vamos a dar en opacidad un 50%. Luego aplicamos y aceptamos. Una vez mostrada la visibilidad, nos dirigimos a capa, añadimos capa y luego a capa de texto delimitado. Ahora nos dirigimos a los 3 puntos y ubicamos los archivos de componentes del proyecto y la ubicación del depósito del material excedente. Bueno, en este caso yo ya lo tengo realizado y me dirijo a componentes del proyecto
y selecciono y como se muestran las coordenadas y empiezo con las delimitaciones de los componentes. Primero con el área de acopio número 2, después área de transformación, después área de acopio número 1, luego área de fermentación, luego área de acopio, después pozo séptico, luego el tanque cisterna y elevado, después los servicios higiénicos y por último el área administrativa. Luego marcamos las coordenadas del área electiva y seleccionamos el DM1 y DM2 y esto sería nuestro área de estudio del proyecto del expediente. Siguiendo, se tiene el área de influencia. Como se observa en la imagen, tenemos el mapa del área del proyecto que está de color rojo. El borde de color celeste es el área de influencia directa y el borde de color naranja es el área de influencia indirecta. Continuando, voy a explicar un poco más sobre el área de influencia. Se tiene área de influencia directa. Es el espacio físico ocupado en forma permanente o temporal durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento del proyecto. Se tienen los criterios usados para definir el área de influencia directa del proyecto. Dentro de los criterios físicos se tienen áreas a ocupar, accesibilidad, la incidencia y los legales. Y dentro de los criterios biológicos se tienen las áreas ambientalmente sensibles, las especies en condición de conservación y endémicas y la presencia de áreas naturales protegidas. Y en los criterios sociales, económicos y culturales tenemos los caminos de acceso, la constitucionalidad regional y local, y también las áreas de patrimonio cultural de la nación. También se tuvo área de influencia indirecta. Se tienen los criterios usados para definir el área de influencia indirecta del proyecto. Tenemos los criterios físicos, área de emplazamiento y la incidencia. Dentro de los criterios biológicos tenemos la extensión de los componentes de los sistemas hidráulicos y amplitud de las infraestructuras. También la presencia de áreas naturales protegidas. Y dentro de los criterios sociales, económicos y culturales tenemos las jurisdicciones políticas e institucionalidad a nivel comunal y distrital. También las actividades económicas desarrolladas por los grupos de intereses. Prosiguiendo, se tiene la línea base que viene a ser el medio social. En los servicios básicos, dentro del abastecimiento de agua en la vivienda, se tuvo la red pública dentro de la vivienda, la red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, el pilón o pileta del uso público, también el manantial o puquio, también el río, la acequia, el lago y la laguna. Y dentro de los servicios higiénicos que tiene la vivienda, se tuvo la red pública de desagüe dentro de la vivienda, la red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, el pozo séptico, el tanque séptico o biodigestor, la letrina con tratamiento, el pozo ciego o negro, también el campo abierto al aire libre. Y por último, también se tuvo el alumbrado eléctrico. También se tiene el medio biológico. En el ecosistema terrestre, la información básica sobre estos ecosistemas constituye una herramienta importante para la implementación de medidas adecuadas. En la vegetación representativa, el primer paso hacia el entendimiento de la estructura dinámica de un bosque, pues en los bosques tropicales son el tipo de vegetación más rica en especies de la tierra. También la diversidad de especies vegetales en los bosques tropicales es muy variable. Y la diversidad de plantas en los trópicos está muy correlacionado con el suministro de humedad. Y por último, también se tuvieron las características ambientales, ecológicas y formación vegetal. Y dentro del bosque húmedo tenemos el área de influencia del proyecto, que tiene la denominación del bosque húmedo tropical,
que está a la altura sobre el nivel del mar. Es de los 340 hasta los 700 metros sobre el nivel del mar y la temperatura promedio es de 25 grados centígrados. También se tuvo la vegetación natural en los bosques ribereños de las orillas de los ríos meándricos, las terrazas aluviales altas de tierra firme, las terrazas aluviales húmedas de tierra firme, las terrazas con suelos de arena blanca, las colinas bajas hasta los 200 metros sobre el nivel del mar y las colinas medianamente disectadas hasta los 700 metros sobre el nivel del mar. Continuando, se muestran los impactos ambientales que en la metodología de evaluación de los potenciales impactos se identificaron de las actividades del proyecto. En la descripción del proyecto se elaboraron listas de chequeo. También las actividades del proyecto con potencialidad de generar impactos ambientales. Por otro lado, la identificación de los factores ambientales conformados por componentes físico, biológico y social. También se tuvo la identificación de impactos ambientales que se realizó mediante la matriz de Leopold. Y pues por último, también se tuvo la evaluación de los impactos ambientales en los criterios para determinar la importancia del impacto. También las variables y escalas para calcular la importancia del impacto, la clasificación del impacto ambiental positivo. También se tuvo la clasificación del impacto ambiental negativo. Siguiendo, tenemos el manejo ambiental, con la identificación de acciones que puedan causar impactos de las actividades del proyecto. Construcción, operación y mantenimiento, abandono o cierre. También en la identificación de los factores ambientales del entorno susceptible, en lo medio físico, en lo medio biológico y en lo medio socioeconómico. También pues se tuvo el análisis de la matriz de identificación de los factores ambientales, como es el aire, el suelo, el paisaje, la fauna terrestre, la flora, la infraestructura, la economía, como también de los impactos ambientales en lo medio social económico, en lo medio biológico y en lo medio físico. En esta sección se muestra la valorización económica con el presupuesto del Plan de Manejo Ambiental, que viene a ser las medidas del Plan de Manejo Ambiental con un subtotal de 11.640 soles. También se tiene el Programa de Manejo de Residuos Sólidos con un subtotal de 691.36 soles, como también el plan de contingencia con un subtotal de 4.500 soles. También se muestra el plan de seguimiento y control con un subtotal de 7.320 soles. Pues también se contó con el plan de participación ciudadana con un subtotal de 800 soles. Y por último se tuvo el plan de cierre con un subtotal de 20.600 soles. Y el total es de 45.551.36 soles. En esta parte se muestra el plan de participación ciudadana, que está enfocado como un instrumento de gestión que permite mejorar las actividades de un proyecto. Y como objetivo general es difundir los alcances del proyecto en forma sencilla y transparente y recoger las opiniones y expectativas de la población del área de influencia del proyecto. Como objetivo específico es la aplicación de los mecanismos obligatorios de participación ciudadana, tales como los talleres participativos, buzón de observaciones y el acceso a la información. En las metas de participación ciudadana es lograr que los grupos de intereses aprueben y se encuentren satisfechos con el desarrollo del proyecto. También lograr que la población esté adecuadamente informada sobre las actividades que se llevarán a cabo en el proyecto y los compromisos ambientales y sociales. Y lograr un entendimiento y cooperación mutua entre los pobladores. Y por último, se tuvo las estrategias de la participación ciudadana,
contar con el apoyo de las autoridades más representativas de la localidad, también contar con una oficina de información permanente del proyecto en el Distrito de Constitución. Continuando, se tiene la consultora y profesionales del proyecto a cargo. En la consultora ambiental Ecotec, Consultoría Tecnológica y Ambiental EIRL, con RUC 20 54 87 14 14 2, a cargo del ingeniero Elías Sototuero, con el correo electrónico ecotec_consultoría@hotmail.com. En el profesional colegiado, el ingeniero Sototuero Elías, con especialidad ambiental y de recursos naturales, en la fecha 0212 del año 2010, con el código CIP 121649. Siguiendo, daré a conocer la opinión técnica. Para asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables, tanto en lo que se refiere a la salud de los trabajadores y de la comunidad más cercana, como el equilibrio del medio ambiente, donde se ubica el área de impacto del proyecto, pues es supervisar y controlar el buen funcionamiento de las actividades realizadas dentro del proyecto, que también únicamente se deberán demarcar y señalizar aquellas áreas de vegetación a las que se dirijan los trabajos, las cuales deberán ser de conocimiento de las autoridades competentes. Evitar el desbroce innecesario de vegetación fuera de las áreas restringidas. También verificar que la máquina no derrame combustible, aceite o grasa en el suelo. Si esto ocurre, la tierra debe retirarse y llevarse a una instalación de residuos peligrosos para su tratamiento. Y los usuarios deben usar protección auditiva, porque la exposición prolongada al ruido de bajo decibelio puede producir los mismos resultados que la exposición a corto plazo al ruido de alto nivel. Por último, mantener las aceras constantemente mojadas y reducir la velocidad a un promedio de 30 km por hora al pasar por las zonas pobladas para evitar la formación del polvo. A continuación, se observan los anexos. En la primera imagen, el área de estudio, como también la ciudad de Constitución y la ubicación de la planta de cacao. También en estas imágenes se muestran las ubicaciones del proyecto. Y como conclusión se tiene que, de esta forma y en base al estudio realizado, se puede concluir que la puesta en marcha de un centro de acopio para cacao sí es factible y viable. Y finalmente se muestran las referencias bibliográficas. Muchas gracias.